Muy bien. Buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos Buenas noches, a poner este tiempo en igualmente. manos del Señor. Entonces voy a pedirle a algún voluntario o voluntaria que nos dirija en una oración. Está bien, paz. Muy bien. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de saber más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorar lo que hoy aprendamos y lo que hemos aprendido durante este tiempo, Señor. Danos sabiduría para explotar esas maravillas que es tu palabra, Señor, y para que nuestras bocas se abran en bendición para bendecir a otras personas y ser verdaderamente tus discípulos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. La semana pasada quedamos en la página 50 y había unas secciones ahí para llenar que yo les dije que era la tarea. Eso es de acuerdo a la experiencia suya o a la experiencia que cada uno de ustedes vaya desarrollando. Entonces, si en ese momento tienen para poder llenarlo, pues lo llenan y eso es parte de su control de crecimiento. Pero si por alguna situación usted todavía no se ha logrado acomodar o no se ha logrado ordenar, entonces déjelo en blanco y en algún momento se devuelve y le da un repasito y si ya ha logrado este objetivo, entonces lo llena. Eh, no lo hacemos como que cada uno nos lea lo suyo de este tipo de secciones, porque yo creo que esto es un asunto muy personal y todos estamos conscientes que necesitamos Amén. tomar en serio el tema del devocional. Todos sabemos que es una necesidad, estamos más que convencidos, tenemos los argumentos. Creo que no hay ningún creyente, ya sea que haya entrado en el proceso de un discipulado o que sea un evangélico más, que no esté consciente que uno necesita ese tiempo con Dios. O sea, lo necesitamos para todos, entendemos, todos sabemos, pero la mayoría estamos con una lucha, que el tiempo, que el trabajo, que el cansancio, que esto, que lo otro, que los imprevistos, las cosas que ocurren. Entonces, la idea es que usted en algún momento escriba el procedimiento que desea seguir acerca del devocional. Este, Luego también que explique la importancia de los requisitos, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, y cuál sitio apartado tiene, y si no lo tiene, cuál sitio tiene que no es tan apartado, pero que digamos usted intenta. Y el procedimiento a seguir, que fueron las recomendaciones que leímos la semana pasada, que hay, no sé, tener comunión, leer la palabra, orar, memorizar, orar por los motivos, la lista de motivos, o leer el mismo material que tenemos acá. Recuerde que el devocional se planea, se encuentra un sitio y se sigue un procedimiento. Entonces, eso hasta la página 50. Ahí en la página 51 nos hace una referencia a Juan 8, 31, 32, que es un pasaje que algunos ya se deben de saber de memoria porque lo hemos leído Amén. bastante. Sí. Amén. Yo tengo que empezar a leerlo para acordarme del resto, pero no, si lo intento decir de cero, no me sale de cero. Si empiezo a leerlo, ya me acuerdo del resto. Entonces, Juan 8, 31, 32, que es, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Em, Nosotros empezamos como creyentes em, y en este proceso, cuando empezamos como creyentes, y a veces venimos del mundo, de un estado de esclavitud en el cual no había conocimiento de la verdad. O sea,
nuestra verdad era la mentira y aceptábamos eso como la verdad. Empezamos un proceso de crecimiento. No sé si ustedes se han fijado en cuando hay estas mediciones de crecimiento y hacen una gráfica. Esa gráfica por lo general va como un piquito y baja y sube otro poquito y baja hasta que finalmente, digamos, llega a la media o llega al objetivo. La vida del creyente, permaneciendo en su palabra, debería ser como una línea, como un diagonal que arranca en una esquina y se va hasta la otra esquina al punto máximo, sin bajar, sin brincos. Pero la realidad es que tenemos bajonazos, tenemos momentos muy exitosos en los que tal vez nos va bien 1, 2, 3 días, una semana y tenemos algún bajonazo por alguna situación. Por ejemplo, cuando uno está enfermito, alguien diría, no, pues cuando está enfermo ahí está leyendo la Biblia, llorando. No, a veces uno está enfermito que no hay fuerzas ni para orar ni para leer. O sea, es tanto el dolor y tanta la angustia que no hay esas fuerzas. Entonces, el ideal sería arrancar de cero y empezar a crecer, ¿verdad? Pero sabemos que empezamos de cero y a veces subimos un poquito y bajamos y volvemos a cosas que ya habían sido logradas, en las que ya habíamos logrado el triunfo y lo perdemos. Entonces, ahí en la página 51 dice que Primera de Pedro 2:5 se refiere a los creyentes como sacerdotes. Y el sacerdote era el que ofrecía los sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de un cordero. Pero nosotros ofrecemos esos sacrificios aceptables delante de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora, como sacerdotes tenemos el privilegio y la responsabilidad de adorar a Dios diariamente. Eso era una función que hacían los sacerdotes. Y los sacerdotes intercedían por el pueblo, estaban constantemente orando por el pueblo. Y ahora usted como creyente y como bajo el sacerdocio universal de Jesucristo, esto es algo que nos diferencia puntualmente con respecto al asunto de los credos o de lo que creemos. Si usted piensa en la iglesia tradicional católica, dirá, mira, hay varios factores en común. La Trinidad, bueno, ahorita no me acuerdo de algún otro, el nacimiento virginal de Jesús, por ejemplo, pero hay otros puntos en los que no estamos de acuerdo. Y uno de los puntos en los que no estamos de acuerdo, que Martín Lutero lo, lo describió muy bien en su tesis, fue que creemos en el sacerdocio universal del creyente. O sea, no es que alguien intercede por mí. Ahora yo soy el que me puedo presentar delante de Dios diariamente y puedo adorar. Pero como creyentes a veces nos toca estar en una función de intercesión por nuestra familia, por la comunidad, por la nación, por el mundo. No sé si ustedes de cuando en cuando piensan en los misioneros. Hay gente que está pagando un alto precio por Dios en países donde el cristianismo es violentado. Hace no más un mes, en India, hubo un ataque de una tribu hacia otra tribu, un pueblito a otro pueblito, en el que ingresaron a un pueblo, a una tribu cristiana, y violaron a todas las mujeres en masa. O
sea, una cantidad increíble de otra tribu entró ahí y violó a todas las mujeres. Y es como muy clásico, si usted lo ve en las noticias, que hay un tema ahí complicado con el ejercicio de la libertad, pero sobre todo con el ejercicio de la intervención policíaca. Pareciera que está muy pobre la acción policíaca ahí, y hay influencias muy grandes, y entonces no es eficiente como debiera serlo en cuanto a justicia. Entonces, de ahí, todo este pueblo, toda esta tribu o esta población, fueron violentados por completo todos sus derechos. Y bueno, es muy complicado. Eso pasó creo que fue la semana pasada, se estaban cumpliendo como 20 días de esta situación. Entonces debemos estar orando, debemos estar ejerciendo nuestro ejercicio como sacerdotes. Entonces, se supone que esta página 50 y 51 ya usted la debería completar, y si no la ha completado, téngala ahí pendiente para que en algún momento pueda completar con valores reales de su experiencia. Luego en la página 52 tenemos por ahí una guía de comunión diaria, que ya usted sabe cuál es, Juan 15, y qué me dijo Dios y qué le dije yo a Dios. Eso ya es una lectura personal, y hay un cuestionario pequeñito. Entonces dice, evalúe a la medida y usted lo hace haciendo una marca en la columna correspondiente. Entonces, pregunta, ¿tengo un horario regular? Y usted puede contestar, nunca, casi nunca, a veces, generalmente o siempre. Y para las 3 preguntas, ese mismo valor. ¿Tengo un sitio silencioso para encontrarme con Dios? ¿Tengo un procedimiento a seguir? Entonces, igual, este espacio no es para que lo hagamos, bueno, la idea es que sí, que lo hagamos aquí público, pero yo sé que no todos están viviendo la misma etapa, y no quiero que alguien se vaya a sentir mal o menos, pero peor aún, no quiero que alguien se vaya a sentir más. Y en esto soy sincero. A veces afecta más el que se siente más, y me recuerda mucho a aquella oración del fariseo y el publicano. Entonces, para que no vayamos a caer en una de esas, entonces este es su momento. Usted sabrá, Señor, tengo un horario regular. Sí, siempre, qué bueno, qué éxito. Tengo un sitio silencioso para encontrarme con Dios, y generalmente, porque a veces me interrumpen, y tengo un procedimiento a seguir. A veces eh, no lo tengo tan claro. Bueno, ahí usted va contestando de acuerdo a su realidad. Entonces, por ahí hay vuelva a leer el Juan 15, todo el capítulo 15 en su devocional, y esta vez busque cómo Dios utiliza dicho pasaje para hablarle a usted acerca de permanecer en su palabra o perseverar en las enseñanzas. Hay un espacio ahí para que usted ponga sus experiencias de la semana, y hay una lectura de Juan 8, 31, 32. Este es un pasaje como para entrar un poquito en conciencia, ¿verdad? Eh, Finalmente, en la semana 3 tenemos un orar con fe, con algunas metas que ya habíamos visto, pero que estaríamos repasando. Dedicar tiempo al maestro, vivir en la palabra, orar con fe, tener comunión con los creyentes, testificar al mundo, ministrar a otros. Y usted ahí puede tachar algunas de las que ya esté trabajando en ellas. Pasamos a la página 54 y ahí arrancamos hoy. Entonces ya ahí dejamos un espacio para que usted también pueda ir desarrollando esas páginas a su ritmo hasta la página 53. Y hoy arrancamos con la página 54. Dice, oremos por lo que Dios quiere. Día 1.
¿qué me ayuda con la lectura? Lo que viene aquí a continuación es una enseñanza testimonial, porque es una historia, entonces a veces se vuelve un poquito larga. Cualquier cosa ahí yo lo interrumpo y ponemos a otra persona ahí a leer porque es bastante lo que hay que leer. ¿Quién me ayuda con el primer párrafo? Yo paso. Doña María Luisa, claro, gracias. Cuando, cuando estudiaba en la universidad, Dios comenzó a enseñarme a orar con fe. Leí un sermón del evangelista Gisby Smith basado en Juan 15:7, que es el versículo para memorizar esta semana. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Me conmovió tanto que le dije a Dios, Señor, hago lo mejor posible por permanecer en ti. Yo podría pedir cualquier cosa y lograr que mi oración fuese contestada porque tú lo prometiste. Luego sentí la necesidad de orar porque alguien recibiera a Cristo como su Salvador, mientras yo testificaba en la calle esa noche. En mi diario escribí, creo que alguien será salvo esta noche. Juan 15:7. Salí a la calle y comencé a invitar a los transeúntes para asistir a los cultos de la misión de rescate. Cuando dos hombres me acompañaron al culto, me dije, fantástico, es mejor que esta noche se salven dos. Sin embargo, cuando terminó el sermón, me dirigí a ellos y les pregunté si eran creyentes en Cristo. Ambos respondieron, sí, no lo pude comprender. Yo había orado para que Dios salvara a alguien. Después del culto busqué a otra persona para testificarle, pero a nadie pude encontrar. De regreso a casa me hacía miles de preguntas. Le dije al Señor, en lo que a mí concierne, permanezco en ti, como lo dice Juan 15:7. ¿Por qué no respondiste como prometiste? ¿Acaso no es verdad tu palabra? Cuando regresé al campus de la universidad, recordé que había olvidado traer conmigo la chaqueta de un amigo por la cual me había responsabilizado. Encontré a un joven de 18 años parado en una esquina. Después de explicarle cómo ser salvo, él le entregó su vida a Cristo. Alabé al Señor por la salvación de ese joven y me regocijé en que su palabra es verdad y que Dios había respondido como había prometido. Aún antes de que aquel joven fuera bautizado, llevó a otro a Cristo. Con el anhelo de seguir adelante con mi nueva percepción de la oración y la fe, recordé que el siguiente domingo predicaría en la iglesia de Tulsa, que pastoreaba mi padre. Rara vez oro para que se salve un número específico de personas, pero sentí que el Espíritu Santo me conmovía a orar por 5 conversiones como resultado de mi predicación. En aquel tiempo, cuando yo predicaba, nunca hubo 5 personas que tomaran una decisión, excepto la decisión de retirarse del templo. Dije, Dije, Dios, por tu palabra yo creo que salvarás 5 personas. Cuando llegué a Tulsa, le pedí a mi padre que me diera tarjetas con datos de visitantes de los cultos para ir a visitarlos. Sabía que solo teniendo personas inconversas en el culto, las mismas podían ser salvas. Esa noche, cuando hice la invitación, se acercaron 5 por el pasillo para recibir a Cristo y hubo otra que consagró su vida. Comencé a entender que Dios realmente quería hacer algo si yo oraba de acuerdo a su voluntad. La semana siguiente decidí ir un poco más lejos. Le pedí a Dios, ¿qué dirás, Señor, de 10 personas salvas este fin de semana? Pero esta vez no sucedió nada, porque Dios quería que yo aprendiera una lección todavía más importante acerca de la oración. Esta vez no hubo conversiones porque yo había querido decirle a Dios lo que yo deseaba en lugar de orar en base a lo que Él revelara. Aprendí que el fin de la oración es hacerme participar en el propósito de Dios en lugar de hacerlo participar a Él en mis planes.
Bueno, ahí ya termina esa parte, no Qué sé. bien. ¿Sabe? Algo que me llama la atención en ese pasaje es esa frase que él dice: aprendí que el fin de la oración es hacerme participar en el propósito de Dios. ¿Qué Ajá. les parece a ustedes esa frase? ¿Qué nos querrá decir? Aprendí que el fin de la oración es hacerme participar en el propósito de Dios, en lugar de hacerlo participar a Él en mis planes. Sí, que siempre que se haga la voluntad de él y no la mía. Qué bien, bonito resumen. ¿Alguna otra? ¿Algún otro aporte? ¿Qué les parece a ustedes? Es que Ya luego, pareciera que la mayoría de los creyentes en algún momento, no sé cómo, sin querer queriendo, nos enseñaron o nosotros quisimos aprender que la oración era como un espacio para vivir caprichos. Ahí tengo manita levantada, mamá. Sí, pastor, es como dijo doña María Luisa, es aprender cada uno de nosotros a hacer lo que Él quiere. Y es que generalmente vamos enfocados como en la idea que nosotros le dimos a Dios. Ni siquiera lo dejamos que nos responda a ver si estamos en lo correcto, si creemos que vamos bien. Creo así. Dice, digamos, como cuando uno va conversando y tal vez uno no tiene experiencia en el tema y uno quiere saber si va bien. O bueno, cuando nos toca predicar por primera vez en la iglesia y tenemos un espacio y uno quiere que alguien le diga, vea, así como lo hizo, va bien, le faltó aquí. Uno necesita, eh, bueno, ahorita que como testimonio, este tiempo en la radio, yo agradezco muchísimo los aportes de los que oyen los programas y me dicen, pastor, muy bien esto, muy bien aquello, me pareció que tal cosa se puede mejorar. Uno crece un montón y uno no quiere como estar muy de necio con la gente preguntando, que no parezca como una falsa humildad, que uno lo que quiere es que le digan que qué bien, o sea, realmente qué bonito es cuando alguien lo corrige. Entonces, alguien me corrigió y me dijo, muy bien, lo que pasa es que lo vi que apoyaba el brazo sobre la Biblia todo el tiempo y estaba como recostadito a un lado. Y ya en la siguiente, primero cambié la Biblia de lado porque yo vi que yo tendía a inclinarme hacia esa posición. La puse en otro lado para estarme acordando que no podía, pues, como estarme apoyando constantemente como si fuera una almohada, digamos. Que casi que la Biblia se volvía como un apoyo ahí en la mesa. Entonces, qué bonito es cuando aprendemos que la oración, que es un espacio lindo en el cual Dios nos permite hablar con Él y que Dios quiere que nuestras oraciones sean contestadas, que lo hagamos de la manera correcta. Y creo que la manera correcta se resume muy bonito en esa frase. La oración es hacerme participar en el propósito de Dios. O sea, Amén. Dios quiere, de hecho, Jesús dice, pedid todo lo que queráis para que vuestro gozo sea Cumplido. cumplido. O sea, Dios quiere darte esa felicidad y es que es muy bonito cuando uno escucha que alguien dice, vieras que mi oración fue contestada, yo estuve pidiendo a Dios por esto y qué alegría, ¿verdad? Se siente de escuchar el testimonio de alguien que nos comparte que su oración fue contestada. Ahora, cuando mi oración es contestada, aún más felicidad, porque, Señor, ahora no es lo que me contaron que a otros les pasó, ahora fue mi oración contestada. Entonces, hay un propósito de parte de Dios, pero a veces sí, usamos amén. la oración
como el clásico berrinche del chiquito, que se tira al suelo y se revuelca y pega gritos y patadas, y el papá acongojado no le queda más que comprarle el huevo de chocolate que pusieron en la caja, justo ahí, ¿verdad? Justo estratégico para que el papá, mientras está pagando las necesidades importantes del hogar y ojalá ande el presupuesto ajustado, se vea en la obligación de comprarle el chocolate al carajillo malcriado, que eso es lo que piensa todos los que están detrás de la fila. Porque si la fila supera 5 personas, casi que es un hecho que el chiquito va a hacer el berrinche, para que vean todo el espectáculo, ¿verdad? Y a veces siento yo que la manera en la que nos enseñaron a orar, voy a ver si usted me dice la palabra que yo pienso que ocurre, pero bueno, ahí ustedes me van a decir, bueno, podríamos definir cómo es la mayoría de nuestras oraciones o las oraciones que habitualmente escuchamos en el ámbito cristiano. Si usted me puede decir con una palabra, ¿cómo definimos algunas de estas oraciones? Tristes, Tristes, egocentristas. egocentristas. Y Exacto. si usted no me dio tiempo de desarrollar, se Sí, exacto. trajo al suelo el sermón. Es Sí, que ese pero repito lo iba a decir, pero usted dijo que con una habló, palabra. entonces ya yo no hablé. Es broma, es broma. De- Cel. Eh, mira, por un momento iba a preguntar que si Silene se había conectado hoy. No sé Sí, si ya ustedes yo la no lo vieron. había visto. Sí, sí. Hola. Bueno, yo, Sí. yo pedí comenzar a leer, pero le pusieron a usted. Ay, Y no me perdón. escucharon, no me pusieron atención. Ah, No, es que yo le iba a decir, oiga, su mamá no se va a conectar hoy. Pero en eso me acordé que Silene solo tiene hijos varones. Entonces dije, no puede ser. Egoístas. Nuestras oraciones tienden a ser egoístas. Ujú. No siempre, ¿verdad? Pero es como un común el que el Señor complazca mis caprichos y yo me pueda dar mis gustos y digamos, yo, yo, yo he hecho oraciones en las que involucro como que las cosas de Dios ocurran, pero que de paso yo saque algo a mi favor. Recuerdo una de mis oraciones cuando estábamos en un instituto que se llamaba Cristo al Mundo. Entonces yo dije, Señor, a mí siempre me han gustado las motos y las motos grandecitas, no las motos chiquititas. A mí siempre tengo un problema en el pie izquierdo, que es como más pesado que el pie derecho, y también lo tengo en la mano derecha. Entonces, a mí me gusta la velocidad, me gusta, yo no me percato, pero me emociono. Y a Emma le gusta también. Entonces ahora yo lo hago por complacer a Emma, que me dice, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos tan despacio? Entonces yo le doy gustos. Pero entonces, como a mí siempre me ha gustado, yo decía, qué lindo un ministerio de misionero, pero necesitaría una moto grande para poder ir a esos lugares. ¿Se, se da cuenta cómo a veces nosotros en la oración pesa más la realización de nuestros sueños personales que la realización de los sueños de Dios? Pero Sí, entonces estaba bonito el toque en la oración. O sea, Señor, estoy dispuesto a ser misionero, estoy dispuesto a ir a lugares lejanos. Claro que sería muy cómodo en una moto grande. Y yo hasta le daba los detalles de la moto grande que existía en aquel tiempo. Y ahora cambié la oración. Y ahora le cambié el modelo a la moto, porque ya ahora hay unas que me gustan más.
No, no. Que dejen Se da cuenta cómo siempre nos gana ese deseo personal. Sí, mi amor. ¿Qué pasa Sí, ahí? Yo creo muy que bien. yo me... Ya, porque papá está dando ya apago. Ya apago. Bueno, está bien. Ahí está, tía Pau. A ese fue el saludo. Nuestro bienestar es lo que va incluido en la oración Como que antes de jalamos lo que siempre, quiera uno. digamos, que algo nos quede, ¿verdad? Que en todo el asunto, Salgamos ahora. río revuelto, ganancia Ganancia pescador. pescadores. Entonces, a veces nosotros, nuestra oración lleva como las buenas intenciones, pero al final, de ahí, como que en todo esto yo saque algo, ¿verdad? Entonces, no importa, me voy de misionero para tal lado, pero hey, que algo quede, ¿verdad? Como un trofeo, como un triunfo personal. Y este tipo de cosas se lo digo porque yo recibí mucha enseñanza de trabajo misionero y, y de hecho mi objetivo y mi sueño nunca fue ser pastor. Yo siempre quise ser misionero, pero hoy que vivimos lo que hemos vivido hasta el momento por todos estos años, yo digo, Señor, quizás que yo no tengo lo que se necesita para ser un misionero, porque muchas veces son años de trabajo sin ver fruto. Y quién sabe si yo lo hubiera resistido, porque a veces cuando nos ponemos a hacer balance y uno dice, bueno, Señor, ¿qué dio fruto? ¿Qué se hizo? ¿Qué? Y uno se da cuenta que le gana el deseo de, de, com- de competir con otros ministerios exitosos que numéricamente tienen algunos resultados más visibles. Y cuando vemos lo que nos tocó hacer, yo le digo, bueno, Señor, más bien nos ha ido bien comparado con ministerios de años en las misiones que no han logrado ganar a nadie o que murieron sin ver logrado el fruto. Nos ha tocado escuchar testimonios de gente que se convirtió después de que el misionero se murió. Ya el misionero estaba muerto, ya no estaba ahí, pero un chiquito de los que oyó, de los que escuchó, quedó con la inquietud, quedó con la semillita y llegó a cierta edad, logró tener una Biblia y se convirtió al Señor. Y el misionero ni cuenta se dio. O sea, nunca hubo en los informes a la iglesia que sostenía aquellos misioneros, nunca hubo un informe de éxito. Fue todo un fracaso aquellos años en el campo misionero. Pero bueno, Dios tiene el control. Entonces, confiamos en que después de nuestra partida, quizás nuestras hijas vayan a escuchar algunos testimonios de las cosas ocurridas. Pero te dije que es apao. Pao, sí, ya la saludamos, mi amor. Ahí creo que Emma abrió el micrófono para... Muy bien. Entonces, dice, piensa en una ocasión que usted oró en base a lo que deseaba buscar de primero, que buscaba primero la voluntad de Dios y describa esa experiencia. No sé si algunos tenemos historias de esas y creo que son bastantes. Pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién me ayuda? Ah, bueno, Sile, ayúdeme por favor con la lectura. Pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor se deleita en responder la oración hecha de acuerdo a su voluntad, pero rehúsa responder la oración que no guarda armonía con lo que Él quiere. Necesitamos oír la voz de Dios para saber cómo orar. A casi nadie se le pide que haga los sacrificios hechos por Alex y Shelby. A pesar de que todos necesitan negarse a sí mismos para seguir a Cristo, Alex era un ejecutivo comercial que ganaba mucho dinero y tenía asegurado su empleo. Su esposa Shelby
era una instructora universitaria para quien su trabajo de enseñar comunicaciones era una experiencia gratificante. Vivían en una próspera región del estado de Carolina del Norte y sus nietos vivían en las cercanías. Sin embargo, Alex y Shelby renunciaron a sus empleos, regalaron casi todos sus bienes y se fueron para Asia. Allí comenzaron a trabajar para una organización humanitaria a fin de testificar de su fe. Ellos afirmaron que con gozo tomaron esas drásticas medidas porque querían seguir la voluntad de Dios para sus vidas. Se había mudado de una ciudad a otra muchas veces en el curso de la carrera laboral de Alex, pero hubo algo que hizo de esta mudanza algo diferente. Es la primera vez que oramos por una mudanza y buscamos la palabra de Dios para guiarnos. Dijo Shelby, antes siempre enfrentábamos los cambios los dos solos. Los Cradley permanecieron unidos a la vida y oraron con fe durante su decisión. Eso les dio el valor y la confianza necesaria para cambiar radicalmente su estilo de vida. Puede que usted se pregunte, si oro basado en lo que Dios desea en lugar de lo que yo quiero, ¿tendré que hacer lo que hicieron Alex y Shelby? Bueno, el caso de ellos es excepcional. Lo importante es preguntarse, ¿estoy dispuesto a orar como lo hicieron Alex y Shelby? Muy bien. Sus comentarios. Bueno, esto a mí me enseña que definitivamente la oración tiene que ser así para poder tomar uno las mejores decisiones. Uno siempre primero toma la decisión y después le pregunta a Dios. Qué Ya bueno. cuando la decisión ya no es tan buena, entonces uno le pregunta a Dios, pero no lo hace antes. Ahora sí, busquemos la voluntad del Señor, porque esto se Es complicó. correcto. Sí, Uno toma decisiones confiando en su propio criterio, no en el de Dios. qué bien. Digamos, no sé, pongamos algún ejemplo de respetuosamente los que estamos en esta sesión en la noche. Digamos, no sé, Lucy tiene una linda familia, las chiquillas están en las escuelas que deben estar, tienen sus amigos y su núcleo, su familia, y de un momento a otro, Marvin y Lucy toman una decisión y dicen, vamos a hacer la voluntad del Señor y nos está diciendo que nos movamos a la zona sur y empecemos a trabajar allá, un proyecto con unas familias que hay allá necesitadas. Y entonces la comodidad, venden sus vacas y las hijas sufren el tener que movilizarse a una zona rural, a una nueva escuela, no con los niveles que ahora tienen. Y entonces imagínese todo ese proceso, visualice ese proceso. Qué gran sacrificio. Y solamente porque tiene en su corazón el sentimiento de que está haciendo lo que Dios le está indicando hacer. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no, a veces visualizamos de manera muy romántica estos llamados de parte de Dios, pero no siempre son tan románticos. De hecho, la mayoría de los casos no son nada románticos, pero uno se enamora del producto terminado, uno se enamora de la visión terminada de un ministerio, por ejemplo, y uno dice, mira qué lindo un ministerio como, no sé, como Dante Gebel, o qué lindo un ministerio como, no sé qué se me viene a la mente en este momento, Luis Palau, algo consolidado, algo lindo, con muchos frutos, con mucho resultado, con una carrera de mucho testimonio en sus vidas, pero el precio que se paga es alto. Entonces,
cuando ya nos toca entrar en el proceso y nos damos cuenta que lo que toca vivir es muy difícil para el creyente. O sea, a veces visualizamos al Hijo de Dios y decimos, bueno, qué lindo pasar de aquella esclavitud a la libertad, de Egipto a la tierra prometida, pero de Egipto a la tierra prometida hay un desierto. De Egipto a la tierra prometida hay un proceso. De Egipto a la tierra prometida hay que enfrentar murallas y hay que enfrentar naciones que no quieren soltar su tierra. Y esa es la parte que a veces nos cuesta entender. Quizás en algún momento el mensaje de la palabra de Dios llegó a nuestros oídos, a nuestro entendimiento y perdimos la esencia del mensaje. Y no podemos olvidar que la esencia del mensaje se llama obediencia y obediencia es incómoda. Obediencia no siempre es lo que a uno lo hace sentir cómodo. Miren, en esto soy sincero con ustedes, más de lo sincero que creo que hemos sido. El llamado del Señor como creyentes muchas veces nos implica que se van a sacrificar cosas en nuestra vida que no necesariamente son malas. A veces se renuncia a cosas buenas. A veces se renuncia a derechos. Porque tal vez, sí, yo tengo el derecho de esto y de aquello. Cierto, tienes el derecho. Pero a veces para alcanzar las metas en Dios, tienes que renunciar incluso a esos derechos que no son malos, que son cosas buenas. A veces la gente dice, no, lo que vas a, lo que estás perdiendo eh, en este proceso son las cosas malas, los malos hábitos, las malas costumbres. Y sí, ya tu vocabulario cambia, ya no dice palabras feas ni groserías. Eso fue lo que renunciaste, no. A veces hasta renunciamos a cosas que no está mal decir, pero que no las dices por amor al llamado. O sea, tienes el derecho de decirlo, pero no lo dices, aunque está bien que lo digas. Y no sé si en esto les hago pensar un poquito. ¿Comentarios? Paz, Sí, yo quiero decir algo. claro. Cuando uno ora conforme a lo que uno quiere, pues pierde el tiempo, pienso yo, pierde y no ve las bendiciones que Dios tiene, porque estamos tan enfocados en aquello que queremos que si no llega, para nosotros Dios no está trabajando, Dios no está contestando, pero es que estamos orando mal, porque Dios tiene muchas cosas para darnos, pero nosotros nos enfocamos en otras cosas que no deberían de ser. Entonces, al orar siempre conforme a la voluntad de Dios, yo sé que cuesta, sí cuesta, no es fácil, pero cuando entendemos eso, nuestra visión cambia, pienso yo, Mm, y esperamos en Él, confiadamente. Pero cuesta, sí cuesta, o sea, en verdad, pero cuando entendemos eso, pues ya pienso que nuestras oraciones cambian. wow. Nuestra visión cambia. Muy buen aporte, Virginia, de verdad que sí. Ujú. Por decirles algo, nosotros como iglesia, desde que arrancamos, fue en el año 2007 que empezamos este proceso. Veníamos de trabajo en varios ministerios, uno bastante grande, que nos permitió empezar un proceso en Cascajal. Recuerdo aquel camino, andábamos allá en Los Chiles, en un trabajo en matrimonios allá. Y cuando veníamos de regreso, el pastor Fernando Paniagua nos dijo, Machello, yo te veo a vos y a Lady
te visualizo a vos y a Lady pastoreando en Cascajal. Creo que a ambos se nos paró el pelo. Y hubo un tiempo en el que nos propusieron y nos dijeron, mire, tenemos 2 propuestas para un pastor en Cascajal. Y nos preguntaron y yo les dije, no, yo me imagino a la otra persona allá en Cascajal. Y efectivamente la otra persona empezó, bueno, nosotros nos encargamos de la logística, de buscar un lugar, un local y todo el asunto. Y se trajo a esa persona para que pastoreara Cascajal. Al tiempo, pues esa persona dijo, mire, Cascajal es una tierra desértica. En Cascajal no pega nada, no funciona nada en Cascajal. Y yo siento de parte de Dios moverme a Coronado. A mí eso me enfureció y me molestó muchísimo. Entonces, una vez que me serené, entendí algo. Quien había tenido el llamado para Cascajal habíamos sido Lady y yo, no este pastor. O sea, este pastor fue colocado por una necesidad y no sabía ni dónde quedaba Cascajal, no sabía ni geográficamente dónde estaba. Y no tenía la culpa de quererse ir de Cascajal, porque ese no era su llamado. Entonces, muchas veces nosotros en estos procesos de Dios perdemos la visión del llamado, perdemos la visión del propósito de Dios. Ahora, la voluntad de Dios para Cascajal me parece que no ha salido del corazón de Dios. Y es una zona que nos ha demostrado no ser sencilla. Pero ahí se paga un precio. Y es el precio de la obediencia hasta que el Señor diga otra cosa. Amén. Ahora, el asunto es, no nos podemos mover del llamado o de lo que el Señor puso hasta que Él diga, ok, ya es el tiempo, ahora viene este proceso, viene este cambio. Pero de lo contrario, debemos permanecer ahí, pero resulta ser incómodo. La decisión, digamos, de otro ministerio con respecto a Cascajal, si ese no era su llamado y uno entiende, o sea, estratégicamente dónde se planta una iglesia. Bueno, se planta cerca de un centro poblacional, ojalá el más grande de la zona, el que tenga facilidades de traslado, el que tenga facilidades de servicios y donde las personas, al que le quede más largo, le quede a menos de 1 kilómetro de distancia. Y eso garantiza un crecimiento muy grande bajo los modelos que se llaman crecimiento, que han sido modelos que hacen estudios de las zonas. Entonces, estratégicamente, una iglesia en Cascajal no tiene esas condiciones. ¿Por qué se abre una iglesia en Cascajal? Yo siempre he pensado que aparte de las familias que tienen las necesidades, que están en los alrededores, no cercanos, pero están en los alrededores, también es que debe haber un testimonio en cada pueblo. Un lugar, y suena triste, pero cuando estén delante del trono de Dios y tengan su lista de pretextos, uno de los pretextos que no va a estar es, mire, había un lugar, había donde congregarse. No se congregó, no asistió, bueno, es
Fue la decisión, pero había un lugar. Ahora, hay un punto en el cual uno tiene que, como iglesia, pensar en si la iglesia se cerrara hoy, ¿quiénes extrañarían la presencia de la iglesia? Ya, a nivel de la comunidad, ¿quiénes dirían, mira, qué torta, ya no está la iglesia? Entonces, este viene siendo un trabajo que hacemos todos, no es el trabajo de uno solo. Ahora, si la iglesia no está, ¿quién en la comunidad no creyente extrañaría la presencia de la iglesia? Entonces, esa es nuestra labor. Ahora, nuestra labor es obedecer y obedecer su voluntad. Ahora, ¿cuál es su voluntad? Ya vamos a llegar a esa parte. Página 56. Bueno, ahí tenemos un repasito. Dice, lee usted la palabra de Dios para obtener orientación y orar con fe cuando necesita tomar una decisión importante. Y hay varias respuestas. Sí, siempre lo hago así. Trato de hacerlo casi siempre. Sé que debo hacerlo así, pero no lo hago con la frecuencia que quisiera. Y habitualmente consulto a Dios después de haber tomado la decisión. Qué bárbara, Silly. Se nos adelantó. No, esto es en broma, de verdad. Porque a veces alguien dice ahí, es justamente el cierre de todo. No, no, es una broma. Usted aporte, no importa que revele el secreto. Y luego nos manda a la página 53, donde está el pasaje de Juan 15:7, que es el pasaje con el cual deberíamos estar esforzándonos por memorizar. Dice, escriba que es el versículo con respecto a consultar a Dios antes de tomar una decisión. Medite en el versículo y pídele a Dios que le muestre lo que Él quiere, que le dé fe para creer en lo que Él hará. Ese lo vamos a dejar de tarea porque ya estamos casi acercándonos al tiempo y la meta es terminar hoy el día 1 para la próxima semana estar ahí en el día 2, página 57. Dice, estudiamos la cruz del discípulo. Está ahí en el modelito, ¿verdad? El dibujito este que vamos haciendo varias veces de vida discipular. Para tener una idea previa sobre lo que aprenderá esta semana acerca de orar con fe, dibuje las proporciones del diagrama de la cruz del discípulo que ya hemos estudiado. Dibuje un círculo con el nombre de Jesucristo en el centro. Recuerde que siempre hacemos lo de la cruz. Ponemos en el centro Cristo y a partir de ahí los bracitos, izquierda, derecha y arriba y abajo. Agregue los versículos correspondientes y luego dibuje en el listón superior el vocablo oración escrito sobre el mismo. Refiérase al diagrama de la cruz de la página 136. Eso está ahí, que sería el dibujito de la cruz. Recuerde que el palito hacia arriba es la comunión con Dios, abajo nuestro fundamento en la palabra y izquierda y derecha tenemos la relación con las personas. Dice, el centro de la cruz representa un solo Señor, debido a que Él es la primera prioridad en la vida. Eso es redundante, pero bueno. Los listones de la cruz representan dos relaciones. El vocablo palabra en la parte inferior y el vocablo oración en la parte superior. Recuerde que hacia abajo echamos raíz con la palabra y nos comunicamos hacia arriba con la oración, viendo como si fuera una señal de tránsito, ¿verdad? Que tenemos ahí una flechita hacia arriba, que es la oración, una flechita hacia abajo, que es el fundamento en la palabra, y los listones a los lados, o sea, los bracitos, que sería la parte de relaciones con las personas, con la tierra. Alguien decía que la cruz es interesante porque en su posición vertical nos señala hacia Dios y en su posición, en su bracito horizontal, no nos queda más que apuntar hacia los que nos rodean. Por eso el pasaje
del mandato de Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Nuestra relación, a veces dice, no, yo con Dios no tengo ningún problema, el problema lo tengo en la iglesia, el problema lo tengo con los pastores, el problema lo tengo con el liderazgo, el problema lo tengo con los que se congregan en la iglesia. ¿Ok? No está funcionando el mandato de Dios, porque en el mandato de Dios, así de linda como es tu relación con Dios, o debiera ser tu relación con Dios, así de linda debería ser tu relación con los demás. Pero este es el ideal. Y entonces, hasta aquí quedaríamos con el día número 1 y quedaron algunas cositas ahí para que usted pueda repasar y llenar. Si tiene alguna duda, ahí tenemos el grupito de WhatsApp. Entonces, si tiene alguna duda como cómo hago el dibujito, dónde encuentro el dibujito, qué debo escribir o qué debo de hacer, porque lo dijo muy rápido, pastor, para grabar en el video, entonces no me dio chance. Entonces, con mucho gusto, ahí en el WhatsApp pueden hacer las preguntas en el WhatsApp de Discipulado. Muy bien, ahí Anita se disculpó, dice que se le olvidó que pensó que hoy era lunes. Bueno, y creo que varios estábamos con esa sensación de que era lunes. Yo en realidad pensaba que hoy era domingo, porque ayer le dije a la pastora, siento como que hoy es sábado. Bueno, que Dios me los bendiga muchísimo. No sé si todavía nos queda un minuto, algún aporte, algún comentario. Están muy silenciosos. Bueno, sí, para mí fue hoy así como sustancioso. Creo que fue una revelación muy grande para mí, porque de verdad que uno ora de esa forma, pidiendo al Señor, pues sí, le da honor, sí le da honra y todo, pero siempre una oración, yo digo Ujú, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo pienso esto, es más, hasta se atreve uno a decirle al Señor, haz esto, ujú. le da uno órdenes a Dios, y de ahí, y la verdad que para mí fue hoy de muy bueno aprender eso, para mí fue demasiado bonito, porque lo aprendí. Me di cuenta de eso. Yo creo que se me abrieron los ojos con respecto a esa oración hoy, Gloria a a lo Dios. que es la oración. Qué bien, qué bien. Muy bien, saludos al usuario Zoom, el usuario incógnito. Yo no sé, yo tengo que cambiar eso y no sé cómo se cambia. Oiga, y saber qué es a usted el que ponemos a ayudar a la gente que le cuesta conectarse. Fue lo peor. Muy bien, no, de verdad, No, que yo siento, papá, yo iba a comentar algo, pero estaba esperando el momento exacto, porque, por ejemplo, como dice sí, algunas veces uno quiere como que la oración más bien sea lo que uno quiere, pero, por ejemplo, yo ahí tengo un proyecto que, que yo le estaba pidiendo a Dios exactamente lo mismo, porque no es lo que uno quiere, sino es lo que Él quiere. Y si ese proyecto no es para uno, o si ese proyecto no es para bien de uno, entonces uno está haciendo mal la oración, por ejemplo. ujú. Sí, es cierto, porque a veces queremos que dentro de todo haya una ganancia que quede en el canasto personal, ¿verdad? Uno dice, bueno, Señor, este es el canasto de tu reino, este es el canasto de tus deseos, pero quiero que de paso rebose un poquito y caiga en mi canasto para que en mi propio, como dice Carlitos, para mi propio peculio, ¿verdad? Para mi propio beneficio. Y, y realmente esto está muy arraigado en nosotros, que siempre queremos un poquito Ujú. de ganancia personal, ¿verdad?
que haya algún beneficio en todo esto, que quede algo para mí. Y si es algo en lo que quede bastante mejor. Y recuerden aquella figura, y la palabra describe cuando los hijos de Samuel tomaban de los sacrificios de Dios y antes de presentar el sacrificio, dice que ellos se habían inventado unos ganchos con los que ellos Ujú. lanzaban el gancho y decían, lo que quede en el gancho es mío y después vaya usted y presente el sacrificio. Pero resulta que los ganchos eran unos garfios Ujú. y entonces se traían unos, imagínense que ahí estaba para el sacrificio destazado el animalito y ellos lanzaban el gancho y se traían el tibón, el filé miñón y todo lo mejor, ¿verdad? Y lo que quedaba ahí era para el sacrificio, porque ellos decían, al fin y al cabo, esto lo van a quemar, esto se va a convertir en carbón, en cenizas. Entonces, en lugar de que se convierta en cenizas, mejor que me quede a mí y yo lo aprovecho. Entonces, vean qué duro, ¿verdad? Porque a veces jalamos hacia nuestro saco personal, en el cual uno dice, no, pero es que yo no quiero joderme, yo no quiero maltratarme. Corrijo que la palabra joderme en Costa Rica tiene un significado diferente a lo que en otros países le tienen. No quiero maltratarme, no quiero sufrir en este proceso. Corrijo ahí eso para que no vayan a pensar que aquí en Costa Rica hablamos muy feo. Pero sí hablamos feo, pero no es eso ahí. Pensando en que alguien llegue por ahí y lo escuche. Sobre todo algún amigo centroamericano, donde esa palabra significa otra cosa. Bueno, muy bien. Terminamos aquí la grabación. Vamos a detener.